Muy buenos días. Estamos considerando en estos domingos las llamadas bienaventuranzas, aquella introducción que Jesús hace al Sermón del Monte y donde de alguna manera hace una síntesis de todo lo que va a desarrollar a partir de la pronunciación de estas 8 bienaventuranzas. Pensamos las bienaventuranzas como un proceso de transformación del corazón, porque cuando vamos relacionando una a una, entendemos que hay pasos que se van dando en la vida de la fe, en la vida del reino, en la vida del creyente, que marcan ese proceso, ese proceso de cambio. Y entonces comenzaba el Señor Jesús diciendo que el primer paso para vivir en el reino es la pobreza de espíritu, es saberse nada, saberse sin mérito alguno, saberse vacío en sí mismo e imposibilitado de alcanzar la gracia de Dios por los propios medios. Por eso el Señor dice, cuando sientas realmente que sin mí no sos nada y me busques, entonces podés considerarte dichoso y feliz, porque has descubierto una de las mayores claves de la vida, el sabernos sin nada en nosotros mismos, buscar a Dios para tenerlo de Él todo, porque dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, de no tener nada a tenerlo todo, de ser un pobre a tener un reino. Y eso es lo que está marcando entonces la transformación que hace Dios. El segundo paso tenía que ver con el vernos a nosotros mismos necesitados del perdón de Dios, el reconocer nuestra pecaminosidad y el entristecernos por eso, el no deleitarnos en el pecado, sino en que el pecado en nosotros produce tristeza, porque entendemos que nuestro corazón en ese estado no agrada a Dios y en ese estado también bloquea e impide el obrar de Dios en esta vida de reino. Entonces necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios, y Él promete consolarnos, ponerse a nuestro lado para acompañarnos en ese proceso de transformación. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida interior, cuando le confesamos nuestra necesidad de Él, cuando Él viene a nosotros, cuando le confesamos nuestros pecados, cuando Él nos perdona. Es lo que sucede en nuestro interior, que tal vez no es visible a los ojos de los demás, y seguramente que no lo es. Pero entonces todo eso que sucede en nuestro interior tiene que manifestarse hacia afuera. Y entonces el tercer paso, dice, es la mansedumbre. La mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Bueno, debemos entonces primero entender cómo lo define la palabra en el griego, en el original. La palabra para mansedumbre es praus, que indica ese equilibrio emocional y ese autocontrol que una persona alcanza a desarrollar o puede alcanzar en su vida. Tener dominio propio. Eso es la mansedumbre. Y es interesante porque cuando Dios toma el control de nuestra vida, entonces Él nos enseña a nosotros a controlarnos a nosotros mismos. Porque nosotros tenemos impulsos que juegan en nuestra contra, porque provocan en el otro un rechazo, porque muchas veces con esos impulsos podemos lastimar, porque muchas veces por esos impulsos podemos estar prejuzgando, actuando mal. Entonces, ¿cómo dominar esos impulsos de los cuales después nos arrepentimos y decimos, tendría que haberme callado, tendría que haber esperado un poco? Bueno, eso se logra cultivando la mansedumbre en nuestro corazón, el autocontrol, el equilibrio. Ahora, es interesante porque esta es la manera que Dios va a trabajar en aquello que ven en nosotros las personas. ¿Qué ven en nosotros las personas? Nuestro carácter. Entonces, el Dios que trabaja en nuestro corazón es el Dios que debe trabajar en nuestro carácter para transformarnos. Y si Él lo pone en el tercer lugar, después de la obra interior que Él hace,
Y dice, lo primero que tiene que manifestar es carácter, es porque es el área donde más lucha tenemos y creo que todos coincidimos en esto, que no nos nace ser mansos por naturaleza, es porque no lo somos. No lo somos, no somos mansos por naturaleza. Somos demandantes y somos también egoístas en el sentido de que esperamos que los demás satisfagan nuestras propias expectativas y cuando eso no sucede nos enojamos y reaccionamos de mala manera. Eso se observa en el bebé recién nacido, la demanda, el enojo, porque él tiene la excusa que no entiende todo esto y no puede cultivar la mansedumbre. Pero nosotros, una vez que podemos relacionar nuestros sentimientos con nuestra actuación, con lo que nosotros hacemos, entendemos que nos falta mucho para ser mansos. Pero estamos en eso y debemos proponernos atravesar esta dificultad y cultivar la mansedumbre. Es interesante cómo define la mansedumbre Billy Graham. Él dice que la mansedumbre es el poder bajo control, el deseo controlado de hacer que los intereses de los demás pasen por delante de los nuestros. Qué difícil es eso, pero allí está el autocontrol. Y entonces dice esto, es como el caballo que ha sido amansado, no ha perdido nada de su fuerza, solo que su fuerza está bajo control. ¿Qué significa esto? Que Dios, cuando nosotros nos proponemos alcanzar esa mansedumbre, no anula nuestra personalidad, no nos quita la fuerza que nosotros tenemos que tener, fuerzas para sobrevivir, para luchar, pero esa fuerza está bajo control. Entonces también descubrimos en esta bienaventuranza que tenemos un principio, y este es el principio. El dominio propio no está en mí, sino que el dominio propio viene de Dios. Y lo vamos a ver un poco más adelante cuando consideremos qué hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero también hay una promesa, como todas las bienaventuranzas, una promesa. Y la promesa es poseer un dominio de mayor responsabilidad. Heredarán la tierra. Poseer un dominio de mayor responsabilidad. Es decir, que aquel que sabe gobernarse a sí mismo está capacitado y está habilitado para gobernar a otros, para extender ese control hacia la tierra. Ese es un sentido inmediato. Pero esta promesa también está declarada considerando la proyección de aquella expectativa que tenemos los creyentes acerca de la promesa que tenemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, reinarán en la tierra con Jesucristo. Esta es la promesa. No podemos explayarnos en esto, pero sí por lo menos tenerlo en cuenta para entender qué está diciendo Dios con esto de que los mansos van a heredar la tierra. Además de un principio y de una promesa, esta bienaventuranza también nos está señalando la necesidad de atravesar un proceso de cambio, que se inicia, como decíamos, cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y nuestra necesidad de ser perdonados por Dios. Y comenzamos entonces en este proceso de poder desarrollar la mansedumbre, de controlarnos a nosotros mismos. Ahora debemos entender dos cosas. Primero, ¿qué no es la mansedumbre? En segundo lugar, ¿qué es la mansedumbre? Primero, ¿qué no es la mansedumbre? La mansedumbre no es debilidad de carácter, timidez e inseguridad. Eso no es la mansedumbre. La mansedumbre tampoco es sumisión y humillación impuesta que oculta la ira. Explico un poquito esto. Hay una gran diferencia entre ser humilde y ser humillado, porque lo que nos pasa en el interior es totalmente diferente cuando nosotros decidimos humillarnos y cuando nos humillan. Entonces, la mansedumbre no es
esa humillación impuesta. Y entonces uso este ejemplo. Si trabajamos y tenemos un mal jefe que nos descalifica constantemente, que nos exige constantemente y que se atreve a humillarnos también, nosotros por mantener ese trabajo lo aguantamos, soportamos, pero por dentro estamos sirviendo. No estamos experimentando la mansedumbre ni la humildad allí. ¿Por qué? Porque se nos impone algo injusto y que nosotros tenemos que soportar porque tenemos que mantener el trabajo. Uso este ejemplo como se podría pensar también en lo que sucede muchas veces en las familias, cuando alguien tiene la costumbre de humillar a los demás y los demás no dicen nada, se callan, pero por dentro están acumulando ira. Eso no es mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es una actitud espiritual ante circunstancias de injusticia. Es una actitud espiritual ante circunstancias de injusticias, pequeñas o grandes. ¿Qué sucede cuando nosotros somos víctimas de algo injusto? O cuando observamos que se comete un hecho injusto a nuestro alrededor y que necesariamente estamos protagonizándolo, tal vez desde otro lugar. ¿Qué sentimos? Sentimos enojo. Y entonces la primera reacción es actuar bajo el impulso de ese enojo. Entonces allí se hace necesaria la mansedumbre, el dominio propio y el control. Para negar la injusticia no, pero para saber actuar de una manera correcta. ¿Qué es la mansedumbre? Es una reacción bajo el control del Espíritu. Y aquí está la obra del Espíritu Santo en el creyente. Nosotros no tenemos en nosotros mismos el recurso por naturaleza de ser mansos. Necesitamos que Dios actúe en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestro interior. Y cuando el Espíritu Santo va a obrar en nuestro interior, Él está presente. Recuerde también que el Consolador, el Paracleto, el que está a nuestro lado, Él está presente en esa situación. Y está esperando que yo lo busque a Él, decirle: Señor, ayúdame en esta situación, necesito controlarme. No tengas duda, el Espíritu Santo actúa allí. Él está presente para ayudarnos a ser mansos, para enseñarnos a ser mansos. Y necesariamente tenemos que atravesar circunstancias donde tenemos que ser probados en nuestro nivel de mansedumbre, si poseemos o no poseemos mansedumbre. Y nos sorprenderemos, cuando nos hemos propuesto entrar por este camino, nos sorprenderemos de muchas reacciones que no esperábamos tener. Pero como decidimos buscar la ayuda de Dios para ser mansos, estamos aprendiendo a tenerlas. ¿Y saben qué? Es saludable eso. Es mucho más fácil entonces la vida, se hace más sencillo todo. Y no tenemos que estar jugando un rol del justiciero que siempre tiene que estar teniendo respuesta para todo y que siempre tiene que estar reaccionando ante todos para que no interpreten de que es un débil de carácter. La actividad del Espíritu Santo está permanentemente en nosotros. El Señor está actuando a través de Él para transformar nuestro corazón. Y en esta área, fundamentalmente, transformar nuestro corazón. La mansedumbre es el término medio entre el exceso de ira y la demasiado poca ira. Esto es un principio importante, recordarlo siempre. Esto es saber enojarse cuando corresponde y no enojarse cuando no corresponde. Un principio que va a cambiar tu manera de pensar y tu manera de actuar. Entonces, ante una situación, la pregunta es: ¿cómo me voy a enojar? ¿Qué tipo de enojo voy a tener? ¿Voy a saber manejar el enojo en estas circunstancias? ¿Puedo manejarme para no reaccionar de una manera incorrecta?
¿Vale la pena enojarme y actuar? ¿O es preferible dejar que todo decante y luego actuar en otro plano ya de una reacción emocional más pacífica de parte mía y de parte de la otra persona? ¿Vale la pena enojarme? He leído un libro que se llama La última flecha y el autor dice algo que ha quedado en mí y me ha marcado y lo recuerdo siempre. Él dice que uno llega a una cierta etapa en la vida donde puede elegir qué batallas quiere pelear. Puede elegir. Es decir, uno dice, bueno, ¿vale la pena que yo gaste tanta energía en luchar por esto? ¿Vale la pena? ¿O debo esperar mejor que eso se vaya resolviendo solo? Si vale la pena, entonces vale la pena y corresponde que yo me enoje y que actúe. Con un enojo controlado, pero tengo que actuar. Tengo que actuar. El enojo no es siempre negativo. El enojo, a veces, actúa en nosotros como un mecanismo de supervivencia también. Y eso es sano. No está mal enojarse. En la palabra de Dios dice claramente que debemos enojarnos, pero no llegar al estado de algo pecaminoso. Entonces eso merece también que nosotros tengamos este principio. ¿Me puedo enojar? Sí, porque por naturaleza. Es decir, estamos creados con ese impulso también en nosotros de enojarnos. Ahora, ¿vale la pena enojarme? ¿Y qué voy a provocar si yo me enojo? ¿Qué voy a lograr con esto? A lo mejor haga un daño mayor. A lo mejor intento apagar un incendio con nafta y hago un daño mayor. Entonces me debo preguntar, ¿esta batalla la debo luchar o mejor digo que no y espero? ¿Esta batalla la debo luchar? Sí, debo intervenir. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un enojo controlado. La mansedumbre se puede aprender de acuerdo a lo que dijo Jesús. Y esto es interesante. Decía al principio, no somos mansos por naturaleza. Entonces, la mansedumbre la podemos aprender. ¿De quién vamos a aprender? Bueno, Jesús dijo allí en Mateo 11, 29 y 30, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál será el resultado? Hallarán descanso para el alma. Qué notable, porque el enojo es desgastante. El enojo es una energía y como tal esa energía se agota y nos agota. El enojo constante llega a un estado en que nos agota y estamos cansados luchando con molinos de viento sin tener resultados y parece que ese enojo se retroalimenta cuando no podemos resolver una determinada situación. Necesitamos paz. Y el Señor dice, ¿por qué no te decidís a aprender la mansedumbre, controlar tu enojo y alcanzar la paz y el descanso y tener un carácter más reposado, más pacífico? Eso se logra cuando nosotros aprendemos la mansedumbre de Jesús y Él nos invita a hacerlo, a llevar su yugo sobre nosotros, es decir, a entrar en una comunión constante con Él, a andar a su lado con Él. Y en este camino de la mansedumbre, andar al lado de Jesús significa que cuando debamos luchar con una circunstancia lo tengo al lado para pedirle ayuda. Para que cuando yo no puedo sobrellevar algo, su fuerza es mayor que la mía y puede ayudarme a llevar ese yugo, esa dificultad que me enoja tal vez, que me hace contrariar. Entonces Jesús está allí a mi lado. Esta es la propuesta de Jesús. Y allí hay mucha profundidad que no tenemos tiempo ahora de meditar, pero
realmente esta propuesta de Jesús tenemos que tomarla para nuestras vidas y aceptar eso que Él nos propone. ¿Querés aprender la mansedumbre? ¿Querés aprender la humildad? Mírame a mí. Lee en la palabra de Dios cómo vivió Jesús, cómo actuó Jesús. Y seguramente mientras estás pensando en esto, recordarás que Jesús también se enojó, por supuesto que se enojó. Pero aún en esa circunstancia del templo, cuando Él se enoja y expresa un enojo extremo, y cuando parece que ha perdido el control, Jesús nunca perdió el control. Porque Jesús había pensado en enojarse y pensó que esa era la mejor manera de demostrar su enojo, que era el enojo de Dios. Y allí, en este episodio, hay una figura, hay una representación también del juicio de Dios. Pero Jesús se tomó el trabajo de preparar un látigo. Esa es la verdad. Él hizo un látigo, Él lo preparó. Es decir, el enojo fue premeditado. El enojo fue planificado. Entonces, cuando nosotros nos descontrolamos, no debemos pensar que nos está pasando lo que le pasó a Jesús. Y si bien es cierto, Él actuó allí también humanamente, con bronca por todo lo que estaba sucediendo en el templo, debemos recordar que Él no tuvo un enojo descontrolado. No lastimó a ninguna persona. Entonces, su enojo se enfocó en aquellas cosas que no tenían que estar en ese lugar. Un enojo controlado. La mansedumbre significa control de nuestros impulsos. La mansedumbre significa enojarme cuando corresponde, pero no enojarme cuando no corresponde. ¿Y cuál es el lado opuesto de nuestra mansedumbre? Precisamente el enojo. El enojo. Y el enojo es una emoción que forma parte de nuestra naturaleza humana. No podemos erradicar el enojo, no lo podemos erradicar, pero podemos aprender a dominarlo. Pablo nos instruye allí en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, él dice, enójense, es natural que se enojen, permítanse enojarse, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El enojo tiene que ser controlado y el enojo no debe ser prolongado. Esto es lo que enseña la palabra. El enojo tiene que ser controlado y el enojo no debe ser prolongado. Hay un momento en que hay que reconciliarse y hay un momento en que ese enojo ya cumplió su propósito. Y no debemos seguir lastimando a nadie. Entonces el principio es, me puedo enojar, sí, pero no debo pecar contra la otra persona, no debo lastimar, no debo ofender, no debo agredir, por más que yo tenga una verdad que esté diciendo en ese momento. Pero no me da derecho a mí a herir a nadie con esa verdad. El enojo tiene que ser controlado. Hay dos direcciones que va a tomar necesariamente el enojo que se instala y que surge desde nuestro interior. Y esto es interesante considerarlo. En este aprendizaje de la mansedumbre debemos saber cómo debemos tratar con nuestro enojo. El enojo descontrolado, por un lado, daña relaciones. Al exteriorizarlo, el enojo descontrolado daña relaciones. Y sin control, daña también la salud emocional de la persona que está enojada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro enojo es una energía, es una fuerza, es un impulso. Y podemos darle dos direcciones. Una es cuando la exteriorizamos y con ese enojo lastimamos a las demás personas o destruimos algo y no resolvemos nada, complicamos más las cosas con el enojo y lo exteriorizamos sin decidirnos controlarlo y racionalizarlo. No ser tan emocional, sino más racional en ese momento. Cuesta, por supuesto que sí.
A veces no tenemos tiempo a pensar. El impulso es muy grande y nos domina. Pero cuando nosotros estamos en el aprendizaje es un ejercicio. La próxima vez tenemos que saber que con eso no logramos nada, que perjudicamos a otro, que destruimos lo poco que quedaba de una relación. Entonces decidimos no exteriorizarlo así. ¿Qué hacemos? Con el enojo. La otra posibilidad y la otra dirección que toma el enojo es hacia adentro. Lo internalizamos, lo metemos dentro nuestro. Y puede ser que alguien de pronto vea a una persona que tiene esta manera de canalizar su enojo y piensa que es alguien sabio que sabe dominarse. Miren, no necesariamente sabe dominarse. Lo que pasa es que se está tragando esa bronca, se está tragando ese enojo, lo está metiendo dentro de él, pero no lo resuelve. Y cuando no lo resuelve, no lo domina, entonces se destruye a sí mismo, se enferma. Y hay enfermedades psicosomáticas que su raíz tiene en el enojo, en la ira reprimida. Y entonces allí aparecen enfermedades como las jaquecas, las úlceras, la presión alta, las reacciones emocionales descontroladas, porque se fue tragando el enojo, y es como tragar fuego. En algún momento eso va a salir por algún lado y sale a través de nuestro cuerpo y nos enferma. No hemos dañado a nadie con nuestro enojo, no hemos perjudicado a otro, pero nos hemos dañado a nosotros mismos y nos hemos perjudicado a nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer con el enojo? Bueno, la invitación de Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados. Pensar en enojo. ¿No vale esta palabra también para que le traigamos a Jesús el agotamiento como resultado de nuestro enojo constante, el estar trabajados, el estar cargados con ese enojo? Y aquí está el secreto, entregárselo al Señor. Y si el enojo está asociado siempre a actos de injusticia, recordando esta verdad, Dios es justo, Dios sabe lo que me pasa, Dios sabe lo que me han hecho, quiero descansar en Él, quiero entregarle este enojo a Él. Y que me dé sabiduría para transformar este enojo en mansedumbre y saber actuar. El Señor nos está trazando el camino para que nuestro corazón sea transformado. Y este tercer paso, el de la mansedumbre, allí en la enseñanza de la montaña de Jesús, nos está señalando claramente que es posible cultivar la mansedumbre. Pero Jesús nos invita a hacerlo a través de Él. El Espíritu Santo que está en el creyente, que está en vos, que está en mí, está actuando permanentemente. Y Él puede darnos el dominio propio, el dominio de nuestras emociones, porque es parte del fruto. Podés leer allí Gálatas 5, 22 y 23. Como parte de esos 9 componentes que conforman el fruto del Espíritu Santo, está la mansedumbre, como algo necesario en el carácter de cada creyente. Y al final de este pasaje, allí en Gálatas 5:24, dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han sujetado sus propios impulsos, sus propios deseos, entre ellos el enojo. Si yo estoy sujeto a Cristo, sujeto a mis impulsos, me domino, me autocontrolo. Y esto es una decisión. Los que han crucificado, los que decidieron hacerlo, es una decisión. Entonces el Señor te invita y me invita a mí a dar este paso y decidir y elegir ser manso. Podemos elegir ser mansos. Es una decisión.
Podemos elegir enojarnos y actuar mal, pero también podemos elegir ser mansos y actuar con mansedumbre. Moisés es un ejemplo de alguien que atravesó este proceso. Muy distinto es aquel Moisés que hace justicia por sus propias manos, matando a un egipcio. Es muy distinto al Moisés destacado de Dios como el hombre más manso en toda la tierra. Es el mismo Moisés que por un impulso, por el querer hacer justicia por sus propias manos, como muchas veces nosotros hacemos, en su caso mató a una persona, porque estaba maltratando a alguien de su pueblo. Y el amor por ese hermano de él, de su propio pueblo, el amor le llevó a que él se enojara y cometiera ese crimen. Él se dio cuenta que eso estaba mal, y alguien, si no se hubiera dado cuenta, se lo dijo, y huyó al desierto. Y en el desierto estuvo 40 años. 40 años. Tal vez sus expectativas de cambio ya se habían perdido, sus planes se habían perdido, sus deseos también, y allí entonces le encontramos, le vemos en esa escena cuando Dios lo llama, que Moisés anda allí en ese lugar donde se encuentra con Dios pastoreando ovejas. Qué notable, ¿no? Porque este oficio que él había aprendido y había desarrollado no tenía nada que ver con su capacitación en Egipto. Aquel que estaba preparado para ser un rey, que tenía todas las condiciones para hacerlo, ahora lo vemos allí cuidando ovejas. Dios no se olvidó de él. Dios lo vuelve a tomar. Dios lo restauró. Y Moisés aprendió tan bien la lección que Dios dice de él: Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Ahora, cuando uno ve después en el liderazgo de Moisés, se enojó muchas veces. Se enojó muchas veces, pero el enojo siempre estuvo controlado. El enojo correspondía, claro que sí, pero el enojo estuvo controlado porque Dios le había enseñado la mansedumbre. Qué hermosa bienaventuranza esta y qué gran desafío el trabajar en nuestro carácter para ser diferentes. El Sermón del Monte es esto, es un llamado a vivir un estilo de vida diferente. Porque el reino del mundo y la sociedad que nosotros vivimos hoy es totalmente contrario a estos principios que Jesús establece allí en el Sermón del Monte. ¿Y a quién vamos a seguir nosotros? ¿A los modelos que tenemos de aquellos que son líderes en este tiempo y en este mundo? Que por esa ambición de poder han sacrificado las cosas más valiosas de su vida. Han sacrificado valores, principios éticos con tal de ascender y alcanzar el poder. Esa enfermedad que domina nuestra humanidad de todos los tiempos, vamos a seguir ese camino, buscando fama, poder, control sobre otros, o vamos a caminar por el camino de la mansedumbre y vamos a decidir seguir a Jesús para parecernos más a Él, porque si somos parte de su reino, como súbditos de ese reino, tenemos nosotros que aprender la mansedumbre, porque Él es manso, ¿Recuerdan aquel momento cuando Jesús entra a Jerusalén? No entra en un gran carruaje, no entra en un gran caballo blanco, elegante, rodeado por una guardia. No entra así. Entra en un burrito, montado en un burrito, y entra allí, y su corazón se desgarra de dolor al ver una ciudad pagana, entregada a la idolatría, alejada de Dios, y llora allí. Cuando él entra allí en ese burrito, le está diciendo al Imperio Romano
y le está diciendo a los judíos: yo no he venido a luchar por un reino terrenal. Mi reino no es de este mundo. Yo no voy por el camino de tratar de dominar a los romanos o de liberarlos de ellos, que era la expectativa que tenían los judíos. Tampoco quiero ser su rey en este tiempo. Yo he venido a establecer otro reino, el reino de los cielos. El reino de los cielos que se establecerá en el corazón de todos los que crean en mí y que estarán preparados para reinar conmigo sobre la tierra cuando yo regrese, para terminar con este sistema y comenzar con mi reinado. Qué promesa, qué expectativa que tenemos. En el mientras tanto, el Señor dice: prepárate, trabaja en tu carácter, no te conformes, no creas aquello de que a lo mejor repetiste de niño, genio y figura hasta la sepultura. No, no es así, porque decir eso es negar el poder transformador de Dios. Y a lo mejor hay un componente genético, hay cuestiones que hemos heredado de nuestra cultura, de nuestro contexto familiar, que nos hace tener determinadas reacciones y un determinado carácter. Eso debe ser transformado si no te pareces a Jesús. Y en eso debemos estar. A eso nos invita Jesús en el Sermón de la Montaña, a que trabajemos en nuestro carácter. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Yo deseo que el Señor me haga manso. No lo puedo lograr, pero deseo de todo corazón ser manso, tener control sobre esos impulsos negativos que surgen en mí cada vez que sucede algo injusto a mi alrededor. A veces lo logro, a veces no lo logro, pero sigo en este camino. Espero que sigamos juntos a Jesús y que seamos por Él transformados, vos y yo. Amén. Que Dios te bendiga en este propósito.